Buenos días, muchachas y muchachos. Hoy vemos a Jesús pasando de Judea a Galilea, pues lo quieren matar. Era la fiesta de los tabernáculos. Algunos piensan que las autoridades judías ya reconocieron a Jesús como el Mesías, pero la verdad es que lo quieren capturar. Jesús se aleja, pues aún no ha llegado su hora. Así es que empecemos. Dios mío, no permitas que no sepa encontrarte en esta meditación. Necesito de tu misericordia. Dame tu gracia para poder dejar a un lado todo lo que pueda distraerme. Realmente quiero llegar a contemplarte y reconocerte, aunque no sea digno de ello. 1. Después de esto, Jesús anduvo por Galilea, pues no quería andar por Judea, porque los judíos trataban de matarlo. Podría suceder que algún fiel de Cristo se escondiese para que no le encontrasen sus perseguidores y para que no se le imputase como crimen el haberse escondido. Sucedió antes en la cabeza lo que después se confirmaría en los miembros. Por esto dice, y después de esto andaba Jesús por la Galilea, porque no quería pasar a la Judea. Esta unión de palabras es de tal naturaleza que en ella debemos comprender que pudieran realizarse y suceder muchas cosas entre tanto, porque la Judea y la Galilea son provincias de Palestina. La Judea se llamaba así por la tribu de Judá, se llamaba también Judea, además de la que comprendía la tribu de Judá. Aquella otra región que poseía la tribu de Benjamín, aunque de la tribu de Judá, procedían los reyes y se llamaba Galilea, porque engendra un pueblo parecido a la leche, esto es blanco, Gala en griego. Quiere decir lac en latín, que significa leche. Y el Señor dijo esto como no pudiendo andar entre los judíos para no ser muerto por ellos. Mas demostró su poder cuando quiso, aunque daba ejemplo a nuestra debilidad. Él no había perdido su poder, pero debemos decir que daba a conocer lo que era propio de la divinidad y lo que era propio de la humanidad. Toda vez que huía de sus perseguidores como hombre aparecía ante ellos como Dios, siendo así, que era una y otra cosa. La presencia de Jesús en Galilea está relacionada con la amenaza de muerte pronunciada en su contra por los judíos de Judea. Confrontar 5:18. 2. Estando próxima a la fiesta judía de los tabernáculos, todos los que han leído las Sagradas Escrituras saben lo que quiere decir esquenopegia. Hacían los judíos para aquella fiesta de los tabernáculos unas tiendas de campaña de imitación de aquellas en que habitaron cuando luego de sacados de Egipto peregrinaban por el desierto. Celebraban con este motivo aquel día de fiesta en memoria de los beneficios recibidos del Señor, aquellos mismos que se proponían matarle. Manifiesta el evangelista por medio de esto que pasó en silencio mucho tiempo, porque cuando el Señor se sentó en el monte estaba próximo el día festivo de la Pascua, y ahora se menciona de la fiesta de los tabernáculos. Durante estos 5 meses que mediaron no se refiere a ninguna otra cosa más que al milagro de los panes y el sermón que predicó a los que los comieron, pero como hacía milagros sin interrupción y exponía su doctrina, no podían los evangelistas referirlo todo. Por ello cuidaron de relatar aquellas cosas en que resaltaba más la queja de los judíos o la contradicción en que estos querían cogerle, lo cual se conoce en estos sucesos. La fiesta de los tabernáculos se celebrábase con gran alegría en otoño, con tiendas de ramas para recordar al pueblo los 40 años que estuvo en el desierto. 10. Pero después de que sus hermanos hubieron subido a la fiesta, él también subió, mas no ostensiblemente, sino como en secreto. La partida secreta de Jesús a Jerusalén provee de contexto narrativo a las murmuraciones
confrontar 6, 41 y 61. En Jerusalén los debates entre opiniones divergentes también 7:40 al 41 y 10:20 al 21 a menudo introducen acusaciones contra Jesús que emergieron durante las discusiones entre los cristianos juánicos y sus oponentes. El versículo 13 refleja esta situación refiriéndose al miedo de los judíos que evita que el pueblo hable abiertamente sobre Jesús. El pasaje introduce a 3 grupos, ninguno de ellos creyente, que interactuarán con Jesús durante su predicación en Jerusalén. Los discípulos, personas con una fe inadecuada en Jesús que se basa en los primeros signos de este. La multitud, en la mayoría de los episodios dividida su opinión sobre Jesús. Los judíos, a veces representados por fariseos, y el evangelista considera sus líderes y los enemigos declarados de Jesús. 25. Entonces, algunos hombres de Jerusalén se pusieron a decir, ¿no es este a quien buscan para matarlo? 26. Y ved cómo habla en público sin que le digan nada. ¿Será que verdaderamente habrán reconocido los jefes que él es el Mesías? Ya se ha dicho antes de ahora que el Señor había subido de oculto a la fiesta, no porque temía ser detenido, puesto que tenía el poder para evitarlo, sino para dar a entender también que se ocultaba en el día mismo de la fiesta que celebraban los judíos y que esto encerraba su misterio. Mas ahora aparece el poder que antes se consideraba como cobardía. Hablaba en público en el día de la fiesta de tal modo que las gentes se admiraban. Por esto sigue, y decían algunos de los de Jerusalén, etc. Sabían que se le buscaba con mala intención y se maravillaban pensando en virtud de qué poder no era aprendido. Por tanto, no conociendo claramente el poder de Jesucristo, lo que vieron efecto de la ciencia de sus príncipes que lo perdonaron porque conocieron que era el Cristo. Por esto añade, por ventura han reconocido los príncipes que este es el Cristo. 27. Pero sabemos de dónde es este. Mientras que el Mesías cuando venga nadie sabrá de dónde es. Esta opinión nació entre los judíos y no sin fundamento. Sin embargo, encontramos que las escrituras dijeron, hablando de Cristo, que se llamaría Nazareno, Mateo 2:23. Luego habían predicho de dónde vendría. Además, los judíos dijeron a Herodes cuando le buscaban que Cristo había de nacer en Belén de Judá y citaron el testimonio de los profetas. ¿De dónde nace ahora esta opinión entre los judíos de que cuando venga el Cristo nadie sabrá de dónde procede? Porque las escrituras habían dicho lo uno y lo otro. En cuanto a hombre predijeron de dónde nacería, pero en cuanto a Dios se ocultaba a los impíos y buscaba a los buenos. Sin duda, formaron esta idea porque habían leído en Isaías. ¿Quién podrá contar su generación? Isaías 53. Pero el Señor contestó a una y otra cosa, tanto a los que sabían de dónde había venido como en cuanto a los que no lo sabían. Por esto sí, Jesús alzaba la voz en el templo, enseñando y diciendo, vosotros me conocéis y sabéis de dónde soy, lo cual quiere decir, sabéis de dónde he venido, pero no sabéis de dónde procedo. Sabéis de dónde he venido porque soy Jesús de Nazaret, cuyos padres también conocéis. En este asunto solo les ocultaba el parto de la Virgen, a excepción de lo cual sabían todo lo que afectaba a Jesús en cuanto hombre. Cuando aparezca el Mesías nadie sabrá de dónde viene. Justino atestigua esta creencia. El Mesías se haya escondido entre los hombres hasta que será revelado por la unción de Elías. En tono despectivo, los judíos esperaban que el Mesías, después de nacer en Belén, del linaje de David, aparecería con poder y majestad para tomar posesión de su reino. También creían erróneamente que Jesús era de Nazaret,
y por tanto no quisieron ver en él al Mesías, más a pesar de las palabras y hechos con que él puso en evidencia que se cumplían en su persona todos los anuncios de los profetas, nunca procuraron averiguar con exactitud de dónde había nacido. No obstante lo que se había hecho público en Mateo 2, del 2 al 6. 28. Entonces Jesús, enseñando en el templo, clamó y dijo: sí, vosotros me conocéis y sabéis de dónde soy. Pero es que yo no he venido de mí mismo, mas el que me envió es verdadero y a él vosotros no lo conocéis. Pues esto dijo y con mucha razón, y vosotros me conocéis y sabéis de dónde soy. Esto es en cuanto a la humanidad y en cuanto a la forma de hombre que tenía. Pero en cuanto a la divinidad, dijo el Salvador: empero yo no vine de mí mismo, mas es veraz el que me envió. Por medio de ello les revela lo que ellos pensaban. Como si dijesen: no soy de aquellos que han venido a este mundo sin causa, sino que es veraz el que me ha enviado. Y si es veraz, me ha enviado en verdad, y el que ha sido enviado debe ser también veraz. Además los convence con sus mismas razones, porque decían: cuando venga el Cristo ninguno sabrá de dónde procede. Y en esto manifiesta que Él es el Cristo, porque ha venido del Padre, a quien ellos no conocen, y puesto añade: a quien vosotros no conocéis. El lector conoce ya la respuesta a esta objeción. Jesús no procede del lugar Padres que le atribuye a la multitud, sino que procede del cielo. 6:41 al 42. Solamente los que conocen al Padre que ha enviado a Jesús reconocen su procedencia. Confrontar 6 del 43 al 45 y del 30 al 31. La escena concluye con una nueva división: los que intentan acabar con su vida y los que creen en base a sus signos. Jesús insiste sobre la necesidad de conocer a Dios como Padre suyo. Pues Israel ignoraba entonces el misterio de la Trinidad, o sea que Dios tuviese un hijo. 29. Yo sí que lo conozco porque soy de junto a él. Y es él quien me envió. Por último, para manifestarles cómo podían conocerlo, añadió: yo le conozco, por tanto preguntadme y así le conoceréis, porque no conoce el Padre nada más que el Hijo y aquel a quien el Hijo quiera darle a conocer, como dice por medio de San Mateo. Porque si os digo que no le conozco, seré mentiroso como vosotros. Dijo además de él mismo: soy como un hijo de su Padre. Y aunque me habéis vestido de la humanidad, Él me ha enviado. En ello no debemos ver la diversidad de naturaleza, sino la autoridad del generador. 30. Buscaban entonces apoderarse de él, pero nadie puso sobre él la mano, porque su hora no había llegado aún. Esto es, porque no quería. Porque Dios no nació bajo el influjo del fatalismo. Esto ni aun del hombre debe creerse. ¿Cuánto menos respecto de aquel por quien ha sido hecho? Si nuestra última hora depende de su voluntad, ¿qué otra cosa es su hora sino su voluntad? No dijo en la hora en que se vería obligado a morir, sino en la que se dignaría dejarse matar. Los fariseos y no el pueblo, pues muchos creyeron en él en contraste con los jefes. Muchas veces buscar a Jesús es un bien, porque es la misma cosa que buscar la palabra, la verdad y la sabiduría. Pero me diréis: que las palabras buscar a Jesús son a veces pronunciadas a propósito de aquellos que le persiguen. Por ejemplo, buscaron una ocasión para aprender a Jesús, pero nadie le puso la mano encima porque no había llegado su hora. Jesús sabe de quién se tiene que alejar y con quién puede permanecer sin ser descubierto todavía.
para que quien lo busque lo encuentre en el tiempo favorable. El apóstol Pablo dice a los que no poseen todavía a Jesús y no lo han contemplado: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Atiende para hacer descender a Cristo. ¿Quién descenderá al abismo? Atiende para hacer subir a Cristo de entre los muertos. ¿Qué dicen las Escrituras? La palabra está cerca de ti, la tienes en tu boca, la tienes en el corazón. Confrontar Romanos 10 del 6 al 8. Cuando el Señor dice, empujado por el amor a los hombres me buscaréis, confrontar Juan 8:21 da a entender las cosas del reino de Dios para que los que le buscan no lo busquen fuera de ellos mismos, diciendo, aquí está o bien está allí. El Evangelio les dice, el reino de Dios está dentro de vosotros. Lucas 17:21. Mientras guardamos la semilla de la verdad depositada en nuestra alma y los mandamientos, la palabra no se alejará de nosotros, pero si el mal se extiende en nosotros y nos corrompe, entonces Jesús nos dirá, me voy y me buscaréis y moriréis por vuestro pecado. Bueno, chicas y chicos, hasta aquí llegamos platicando de las aventuras de Jesús, que pasa de Judea a Galilea, pues lo quieren matar. Era la fiesta de los tabernáculos. Algunos piensan que las autoridades judías ya reconocieron a Jesús como el Mesías, pero la verdad es que lo quieren capturar. Jesús se aleja, pues aún no ha llegado la hora. Así las cosas, hasta aquí llegamos hoy. Y con el favor de Dios nos veremos en la siguiente ocasión. En tanto, reciban un caluroso saludo.